¿Me avisas para comenzar o tú empiezas? Buenas noches, profesor Leonardo. Nosotros somos el grupo A de la licenciatura en Informática Administrativa de la materia Diseño y Estructura de Bases de Datos del aula LFIA 014-22T2A. En esta sesión hablaremos sobre la parte 6 del libro llamada Diseño Avanzado de Bases de Datos, compuesta por los capítulos 12 y 13. Buenas tardes, en esta ocasión me presento ante ustedes para realizar la presentación de la actividad número 3, la cual está conformada por el capítulo número 12, diseño e integración de vistas, y el número 13, desarrollo de bases de datos para Student Loan Limited. Las impresiones personales respecto al tema tocado en esta actividad son que es muy importante saber y comprender todos los tipos de árboles y los subtipos de árboles binarios para saber identificarlos, y no solo eso, sino también para saber qué función cumple cada uno para cuando estemos en una situación práctica, conocer cuál es la selección adecuada para la situación planteada. El objetivo del trabajo que realizamos es identificar los conceptos relacionados con el diseño de vistas de usuarios y combinarlas en un diseño conceptual completo. Dentro del panorama general, podemos ver que los capítulos 5, 6 y 7 nos proporcionan herramientas para el modelado y la normalización de los datos, fundamentales para el diseño de base de datos, con el fin de motivar sobre la importancia de ampliar sus capacidades. Este capítulo escribe la naturaleza de grandes proyectos de desarrollo de base de datos. Ustedes aprenderán sobre los planteamientos de integración incremental y paralela, la determinación de una estrategia de integración mediante el análisis de las relaciones entre el formulario y la aplicación del proceso de integración utilizando planteamientos incrementales y paralelos. Para comenzar, es un hecho que la complejidad de una base de datos refleja la complejidad de la organización y las funciones que esa base de datos soporta. Desde luego, el tamaño es un factor determinante de la complejidad y puede medirse en varias formas, como el volumen de ventas, el número de empleados, el número de productos y número de países en los que la organización opera. Las grandes organizaciones tienen muchas bases de datos con bases de datos individuales que soportan grupos de funciones como nómina, personal, contabilidad, requerimientos materiales, etc. Gracias al volumen de requerimientos y a su dificultad de captura, el esfuerzo de diseño de una base de datos muy grande puede requerir de un equipo de diseñadores. Los formularios pueden ofrecer una fuente de requisitos importante para el diseño de base de datos.
ya que estos nos ayudan a recabar información. Prácticamente esa es su función, recabar la información para poder crear esa base de datos. Al utilizar formularios en diseño de base de datos, se invierte el proceso tradicional del desarrollo de base de datos, ya que ahora los usuarios son los que llenan la información que formaba parte de la misma base de datos. La independencia de relaciones es una forma de razonar sobre la necesidad de relación de M-Wave. Se puede usar formularios de captura de datos para ayudar a determinar un tipo de data asociativa, que los formularios de captura de datos proporcionan un contexto para entender la relación M-Wave. Lo interesante de la integración de vistas es que en en un gran proyecto de base de datos, incluso los diseñadores de base de datos mejor capacitados necesitan herramientas para mejorar la complejidad del proceso de diseño. En el enfoque de integración incremental y paralelo, los enfoques incremental y paralelo son formas opuestas de llevar a cabo la integración de vistas. En el enfoque incremental se combina una vista y un ERD parcialmente integrado en cada paso de la integración. Los procesos de diseño e integración de vistas se realizan en forma conjunta para cada vista después de la primera. Aquí tenemos unos ejemplos de integración de vistas. Podemos ver el diagrama de la relación de las entidades integradas. Un ejemplo de integración incremental para demostrar el enfoque de la integración incremental. Vamos a integrar formularios de factura con el ERD. Y para el ejemplo paralela, el proceso de integración paralela, tendremos que integrar el formulario de factura con el formulario de pedido. Es una forma sencilla de explicarlo. Este es un ejemplo o una descripción del caso GSL. Los préstamos de GSL se clasifican de acuerdo con las condiciones del subsidiados, en los que el gobierno federal paga el interés acumulado durante los años de estudio, y no subsidios en los que el gobierno federal no paga el interés acumulado durante los años de estudio. El fiador se asegura de que los préstamos se manejen de manera apropiada, sobreviviendo el trabajo de proveedores de servicios. Supervisando, perdón, el trabajo de proveedores de servicios. Para finalizar con mi parte, quiero mencionar que un aspecto importante de la integración es la solución de los homónimos para los campos de dirección en los dos ERD, a menos que observe que los campos de dirección con el formulario de factura son para propósitos de envío. Tal vez no se den cuenta de que son homónimos. En el diseño de base de datos, los homónimos surgen gracias al contexto de uso. Hasta aquí termino con la presentación. Los dejo con mi compañero Francisco, quien va a continuar con su parte del trabajo.
Un aspecto de gran relevancia en la integración es la solución de los homónimos para los campos de dirección. En estos dos ERD debemos observar que los campos de dirección en este formulario de factura se destinan exclusivamente para fines de envío, aun cuando no nos percatemos de que estos resulten ser homónimos. Dentro del diseño de la base de datos, estos homónimos provienen del contexto en el que estamos usando. En cuanto al flujo de trabajo, si el préstamo es aprobado, el estudiante deberá firmar un pagaré donde se especifique la tasa de interés junto a los términos o plazos de pago. Después de que este estudiante se aparte del colegio, Student Loan Limited transmite una carta de declaración que estipula el cálculo del pago mensual necesario para cubrir totalmente la liquidez del préstamo y así concluyendo con el periodo de pago. Estas notas son fundamentadas en caso de que esta tasa de interés, las condiciones de subsidio y el periodo de pago sean homónimos. Un ejemplo del formulario de origen del préstamo es que el formulario de origen sea un documento electrónico que envía al prestamista dispara la participación de Student Loan Limited. Dentro de la carta de declaración, cuando el estudiante sea graduado, justo antes de que inicie el pago del préstamo, Student Loan Limited debe tramitar estas cartas de declaración a cada uno de los préstamos por pagar. Las etapas del modelado conceptual de datos aplica el planteamiento inicial de integración que aumenta cada paso de tiempo debido a que el caso no resulta ser tan extenso y estos formularios se relacionan entre sí. Las etapas del modelado conceptual de datos también implementan el planteamiento de integración por la misma razón de estos formularios en base al origen del préstamo. En caso de que las imágenes no se almacenen dentro de esta base de datos, quizás deberemos registrar estos campos en la carta de declaración debido a que su complejidad de cálculo es elevada. La relación Applet representa o simboliza la relación madre-hija en cuanto a la jerarquía del formulario. Esta cardinalidad mínima sería de 0, ya que loan a statement, debido a que el préstamo no está relacionado o no posee alguna cantidad registrada hasta después de que haya ingresado el estatus de pago. En cuanto a la integración incremental, después de agregar el reporte de la actividad del préstamo, debemos saber que si las imágenes no se guardan o se registran en la base de datos, procederíamos a procesar estos campos directo en el reporte de la actividad del préstamo debido a su complejidad de cálculo. Justo después de haber elaborado un ERD conceptual, procederemos a la opción de refinación mediante el uso de las reglas de conversión a fin de generar un diseño de tabla original, además de emplear las reglas de normalización con el fin de borrar el exceso o duplicación de información duplicada del diseño de la tabla inicial. En cuanto a la conversión del esquema, esta se puede ejecutar mediante las primeras 4 reglas inherentes a la interrelación guarantees que se le podía aplicar la regla opcional de relación 1M. En base a la normalización, debemos saber que las tablas producidas del proceso de conversión deben tener información redundante. A fin de eliminar dicha información redundante, debemos agregar o insertar los FD a cada una de las tablas justo con las reglas de normalización o el proceso de síntesis simple que vimos anteriormente. En el diseño de tabla revisada, debemos incorporar las tablas zip code y bank a fin de borrar la eliminación redundante. Tal y como lo simboliza
estas imágenes, justo después de generar un diseño de tablas, procedemos a incorporar la base de datos en nuestro sistema. Antes de describir las decisiones, debemos establecer los perfiles de tablas junto a las aplicaciones y posteriormente presentar las decisiones en el diseño físico de base de datos mediante una representación del desarrollo de estas aplicaciones en diversos formularios y reportes, como la verificación cruzada en este desarrollo. Para aclarar el uso anticipado de la base de datos, los documentos se clasifican tanto en aplicaciones de acceso a las bases de datos, y la creación de un préstamo incluye la inserción de una fila en la tabla LOAN de varias tablas en la fila Disburse Line. Las aplicaciones de origen dominan la carga de trabajo. A fin de estipular el proceso de selección, procedemos a realizar las necesidades de recuperación antes de las de manipulación. Ya que los usuarios solicitan constantemente una clave foránea, la de normalización será la herramienta principal para crear estas llaves foráneas destinadas a la tabla LOAN. El uso de la base de datos consistiría en vigilar con precaución si cada tabla LOAN se denormaliza al incorporar las columnas de nombres. Incluso hay otras decisiones de implementación que incluyen el proceso de desarrollo de bases de datos. La conversión del sistema antiguo al nuevo es un aspecto relevante, ya que es un método para borrar los problemas de desempeño al momento de ejecutar el sistema antiguo y el nuevo. A fin de completar el desarrollo de la base de datos, es importante llevar a cabo estos formularios y reportes en base a los requisitos de diseño de esta base de datos. Podemos definir los disparadores after row para preservar las columnas derivadas de las tablas LOAN y applet. Los disparadores para mantener estas columnas incluyen consideraciones o aspectos inherentes para las tablas de Oracle, mediante el disparador instead-of, junto con una vista paquete Oracle y disparadores. La impresión que nos dejó esta actividad es que en próximos trabajos aprenderemos sobre los efectos de los tipos de árboles binarios y sus principales funciones, ya que estas situaciones son idóneas en base a cada uno de los estados o situaciones. Esto ha sido lo más importante que aprendimos durante este semestre. Espero que les haya gustado este video. En caso de ser así, denle like y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.